los años del porfiriato, la avanzada edad del presidente y su negativa a nombrar un sucesor inquietaban a los círculos políticos del país. El hecho de que Porfirio Díaz se estuviera religiendo y durara tantos años en el poder, y al no haber un cambio real hacia la gente más necesitada, y ahora sí a la voz de alzados o al llamado de Francisco y Madero, que primero iniciaron los hermanos Flores Magón, es así que se empiezan a rebelar contra el gobierno. Sin embargo, se sorprendieron cuando en el mes de marzo de 1908 el dictador anunció inesperadamente su retiro. Entonces el presidente Díaz, en esa famosa entrevista que dio a la prensa y que dice, creo que ya mi país, México, necesita alternancia y que estamos ya en momentos de que demos la oportunidad a nuevas figuras. El partido reeleccionista propuso a Porfirio Díaz y a Ramos Corral, quien ya había ocupado la vicepresidencia, y el Partido Democrático, en su mayor parte, apoyó a Bernardo Reyes, destacado militar y gobernador de Nuevo León. Sí, simple y sencillamente era un simple juego político que en ese entonces era, tú sabes, el tema del poder transforma todo. Y el poder, cuando tú lo pones sobre la mesa de discusión, entonces genera como una explosión de ideas, no muy buenas a veces, que te llevan en ocasiones a tomar decisiones dolosas y decisiones muy mezquinas. El Partido Democrático tuvo poco tiempo de vida y muchos de sus integrantes lo abandonaron al declinar la candidatura Bernardo Reyes, quien fue relegado y enviado a Francia. Esto atrajo enorme la atención de un hombre que ya se estaba preparando para tal cosa y que era Francisco Indalecio Madero. Francisco y Madero había estudiado en el extranjero, primero en Estados Unidos, había estado en Europa, en Francia, veía a México desde otro ángulo, desde otro punto de vista, y escribió su famosa obra La sucesión presidencial. Entonces él se viene a México listo para iniciar. Inicia después de esta entrevista famosa con libertad a movilizarse y a formar clubes antirreeleccionistas en todo el país, con amistades, con gente que se movía de muy buen nivel para él. Entre ellos hablamos en Durango de Silvestre Dorador, hablamos de los hermanos Cerdán en Puebla, hablamos de don Abraham González en Chihuahua, de Toribio Ortega en Chihuahua, entre muchos otros. Fue así como antiguos partidarios se unieron al antirreeleccionismo proclamado por el coahuilense Francisco y Madero. Bueno, mira, Domingo Arrieta fue arriero. Esto le ayudó en cierta manera a poder tener el conocimiento de la sierra, tanto de Durango como de Sinaloa. Cuentan que en una de sus visitas a Sinaloa, no recuerdo ahorita el nombre, ahí es donde le toca ver por primera vez un mitin. Y en ese meeting estaban tratando de convencer a la gente de que se unificaran para poder evitar que Porfirio Díaz se volviera a reelegir. Para 1910, a principios del año de 1910, Calixto Contreras ya estaba en la región de Cuencamé y ahí hace el primer club antirreeleccionista del estado de Durango. Ese es un dato muy importante para la historiografía local. Y él va y se entrevista personalmente con Francisco y Madero a San Luis Potosí. La creciente actividad de los antirreeleccionistas por parte del país desencadenó persecuciones y arrestos por parte del gobierno. Esto provoca que al darse cuenta que el movimiento maderista en la política tomaba rumbo y tomaba una gran fuerza, por órdenes de Porfirio Díaz es apresado el señor Madero. Francisco y Madero es apresado en San Luis Potosí. Estando preso, redacta el plan de San Luis Potosí. Mientras Madero estaba en la cárcel, en Durango se llevaron a cabo las elecciones tanto federales como para diputados de la 24ª legislatura del estado. Las elecciones realmente no se llevaron. Las elecciones no se llevaron en Durango cuando Porfirio Díaz intentó nuevamente la reelección, porque todo estuvo manipulado y controlado. Realmente el gane fue absoluto, la gente no necesitaba votar, la mujer no votaba, entonces las votaciones se daban absolutas y a su manera. En 1910 se festejó el centenario de la independencia
el pueblo mexicano celebró con gran alegría el acontecimiento en la ciudad. 1910, celebrando el primer centenario de la independencia, con bombo y platillo, con toda la gala, con las mejores orquestas, con las mejores intérpretes de música operística y tradicional de la época, con los mejores y más famosas intérpretes en las tertulias y en los grandes salones. Pero Porfirio Díaz lo celebró en todo el país. ¿Y cómo se celebró? Durango, pues instalaron esa columna bellísima, hermosa, de la Libertad que está en la Plazuela Vaca Ortiz, y aparte de eso pues se construyó, estaba en obra y terminándose el gran hospital civil que después se convirtió en el internado, internado Juana Villalobos y exinternado después, ahora centro de convenciones. Teníamos un festejo suntuoso en pleno septiembre, pero fraguándose al interior la lucha armada, fraguándose sobre el plan de San Luis Potosí para explotar totalmente el 20 de noviembre. Dentro de los 11 puntos del plan de San Luis, se declaraban nulas las elecciones para presidente y vicepresidente de la República. Al gobierno del general Díaz, restituir a sus primitivos propietarios los territorios que fueron despojados al abusar de la ley de terrenos, y se declaró la no reelección. Esta convocatoria pues no es sencilla. Si en estos momentos que tenemos muchos problemas en México, sobre todo de inseguridad, que no estamos conformes con muchas cuestiones en México, alguien nos convoca, la pensamos seriamente. Yo creo que las mismas que tenemos hoy, solo que antes quizás existían los valientes o existía menos dominio político, puede ser, o represión. ¿Por qué? Porque está el temor, está el miedo a un ejército. No era la excepción. En 1910 no era fácil que tomaran las armas y se fueran. ¿Cuáles armas? ¿Pistolas, rifles, caducos ya de la época de la Reforma? Que no servían. Asadones, palas, aperos del campo, machetes. Pero, sin embargo, había el coraje del pueblo mexicano. En el sur del país, Emiliano Zapata se unió al movimiento maderista buscando la reforma agraria.